Muy bien. Perdón. Primero que nada, repasando un poco lo que fueron los resultados electorales, queremos que nos des tu opinión a nivel local. ¿Cómo lo viste en general? Si sorprendió más que nada la posición del Frente de Izquierda o era algo que, digo, sorprendió tanto para bien como para mal, ¿no? En cuanto a expectativas personales y en lo que fue a nivel nacional y provincial, si se esperaban la diferencia que se terminó dando entre el Frente de Todos y Cambiemos. Creo que la diferencia tan contundente que se dio en las elecciones del domingo pasado en los tres órdenes, ¿no? Nacional, provincial y también en la Ciudad de La Plata, donde Cambiemos había hecho una elección con mucha ventaja en las últimas legislativas y en las anteriores ejecutivas. Creo que eso no la vio venir nadie. Sin embargo, sí se notaba un malestar enorme en la calle, en los lugares de laburo, charlando con la gente, que el ajuste, las consecuencias de la política económica del gobierno de Macri ya no se aguantaban más. Y fue un cachetazo de realidad la votación del domingo, donde mayoritariamente hubo un voto rechazo, casi un 70% de la población votó contra el gobierno nacional, contra su política de ajuste, contra su plan económico. Y lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora con esta burrada de haber contado mal los datos, la diferencia es aún mayor. Y en la Ciudad de La Plata también, ¿no? O sea, pero algo que si uno lo piensa objetivamente era esperable. Yo creo que si el gobierno dice que habiendo endeudado al país de una manera descomunal, habiendo empobrecido a la mayoría de la población, habiendo generado miles de nuevos pobres y desocupados, habiendo aplicado tarifazos de hasta el 3.700% en los últimos años, o sea, habiendo hecho todo eso, esperaba un resultado electoral mejor. Creo que era parte de, usaron la palabra escucha, creo que fue casi una muletilla nueva adoptada por Vidal y por Macri, pero es un gobierno de sordos, ¿no? Es un gobierno de oídos sordos al reclamo y a la situación de vida de la mayoría de la gente que ha empeorado contundentemente su calidad de vida en estos últimos años. Y a pesar de eso, el oficialismo sacó una tercera parte de los votos. ¿Por qué pensás? ¿O qué pensás de ese votante, de ese 32% que votó a Mauricio Macri? Bueno, por un lado hay que decir que la herramienta, el instrumento elegido para castigar al gobierno es el Frente de Todos, que está por verse qué política va a adoptar de ser gobierno, que es lo que parece, y más con la crisis económica desatada, respecto de los principales problemas, ¿no? Uno de ellos es la deuda, y cada vez más impagable y asfixiante para el futuro próximo de la economía argentina. Por otro lado, hubo un intento insistente de instalar una hiperpolarización que no terminó siendo real, ¿no? Quedó comprobado la gran operación de prensa y de encuestadoras que hay al servicio de generar escenarios políticos que no son, porque nos hablaron semanas de una diferencia de 1 punto, de 2 puntos, de la hiperpolarización, de que tu voto decide, que queriendo generar un clima de balotaje anticipado, cuando la realidad mostró algo absolutamente distinto, y en ese tenés que elegir entre dos opciones. Hay mucha gente que sigue eligiendo por consenso negativo, para que no vuelva a lo anterior, a un gobierno que es ajustador. Y después hay un núcleo dominante en el país de clases altas acomodadas que han ganado con Macri, porque es mentira que todos perdimos. Perdimos los laburantes, perdimos los que vivimos de nuestro salario y sufrimos la devaluación, sufrimos los tarifazos, la inflación que no se detiene. Hubo un sector acomodado del país que, bueno, los sectores agrarios ligados al agrobusiness, que incluso ahora, con esta nueva devaluación, sin mover un dedo, acaban de ganar un 30% más por el solo hecho que el dólar, por el solo hecho de la devaluación del peso, de la depreciación del peso de un 25-30% que hubo después del resultado electoral. En cuestión de horas, nada más. De nada, nuestro salario vale 25%, somos un 25% más pobres los laburantes, y los que acopian granos son un 25% más ricos sin haber movido un dedo. Lo van a ir yendo al plano local, disculpa. Dado que vos sacaste un 4,22% y necesitas no aproximadamente, datos exactos, el 8,33% para tener por primera vez en la historia de La Plata una banca en el Consejo por parte del Frente de Izquierda. ¿Vos creés que los de Nuevo Más van a votarte, te van a dar su apoyo para que esto se concrete?
En primer lugar, plantear que seguimos denunciando, como lo hicimos desde el primer día, que el piso del 1,5 que establece el sistema de pasos en el país es absolutamente proscriptivo, que fuerzas políticas que existen, tienen sus partidos, su legalidad, que cuesta mucho esfuerzo conseguirla, no puedan participar de las elecciones generales porque no llegan a ese porcentaje, es absolutamente antidemocrático. En cambio, otros como Esper, que alquilan un partido porque ni militantes tiene, pueden pasar porque tienen horas y horas de televisión para decir que son lo nuevo, como cuando son parte de las viejas recetas neoliberales. Así que, en primer lugar, a partir de eso, que los compañeros Nuevo Más, aunque tomaron una opción de no unirse al Frente de Izquierda Unidad, que no compartimos, tenían derecho de participar legítimamente con sus propuestas de las elecciones. No habiendo pasado el piso, entendemos que esos votos tienen que volcarse hacia el FIT Unidad, que sí logramos superar ese piso proscriptivo, y los compañeros supongo que harán un llamado a votar a una fuerza anticapitalista como la nuestra, socialista, de los trabajadores. Aspiramos a sumar ese voto, pero no solamente ese voto, sino también quienes han elegido dentro de la interna del Frente de Todos opciones progresistas como la del juez, como la del ex juez Arias, y no tienen mucho interés en votar a la burocracia sindical de la CGT que acompaña la opción del peronismo tradicional, al peronismo inundador de Bruera, que va a estar incluido en esta boleta cuando se integren todos, es decir, a un peronismo más tradicional de la ciudad que ya ha gobernado y hundido en la pobreza esta ciudad y en la inundación. Hay un sector que votó opciones progresistas y con un programa de defensa de otros intereses. Nosotros apelamos también a fortalecernos y a crecer con un electorado que ve en la izquierda una fuerza coherente, que se plante, y que el ingreso de un concejal por primera vez en el Consejo Deliberante, aunque tenemos que crecer bastante, no es algo imposible, sumando estos votos, sería algo absolutamente disruptivo, sería una voz nueva, diferente, que ingrese al Consejo, lo mismo que apostar hacia octubre a fortalecer las bancas. Aunque estamos en una situación, chicos, donde no se sabe muy bien qué va a pasar, ¿no? Los que tenemos algunos años más y hemos vivido crisis económicas muy importantes, como el 2001, o el fin del alfonsinismo, o el fin del menemismo, también tenemos esa incertidumbre y esa obligación de plantear las cuestiones no solo en términos electorales. Nosotros estamos planteando que hay que hacer ya un paro de 36 horas, que las centrales sindicales deberían estar en la calle poniéndole un freno a este golpe de mercado, porque los únicos que perdemos somos los trabajadores. Entonces, las elecciones dieron un pronunciamiento concreto. El 70% de la población dijo: no queremos más esta política de ajuste. Al día siguiente los mercados nos sacudieron una devaluación que nos empobreció a todos. Bueno, no se puede esperar solo al resultado electoral. Mientras tanto, hay que actuar en las calles, hay que llamar a la movilización para ponerle un freno a esta política, porque cuando se resuelva quién es el presidente en octubre, va a ser tierra arrasada sobre la que asuma el próximo gobierno. El 4,22 que sacaste acá en La Plata, ¿era lo esperado? ¿Fue más? ¿Fue menos? En el marco de esta campaña de hiperpolarización, el voto castigo que se terminó dando y una interna competitiva dentro del peronismo en la ciudad de La Plata con 5 listas, nosotros esperábamos un resultado como el que obtuvimos. Estamos conformes con el resultado. Si bien somos una fuerza aún minoritaria, creemos que es un pronunciamiento de un sector importante de la sociedad que puede ser mayor hacia octubre, y que aspiramos a que sea ya con un resultado electoral bastante definido, ¿no? Las PASO actuaron casi de elecciones generales. Sí. Aspiramos también a que haya un voto a conciencia, en el sentido de un pronunciamiento político, de darle fuerza a quienes hemos mostrado que no solo dentro del Parlamento y nuestros compañeros referentes como Nicolás del Caño, Miriam Bregman, acompañan cada pelea de los trabajadores, sino que también le ponemos el cuerpo en la calle y somos los que hoy estamos diciendo que hay que enfrentar este ajuste en lo inmediato y no solo esperar a las elecciones, sino frenar el saqueo que están haciendo de nuestras condiciones de vida, porque las medidas que anunció hoy Macri son lamentables en comparación de lo que nos han metido la mano en el bolsillo. Sí. ¿Qué propuestas tienen desde tu espacio para la ciudad en caso de ser electa en octubre? Bueno,
Hay un paquete de medidas que tienen que ver con la economía y las condiciones que se están dando en el país, de las cuales La Plata no es una isla. Estamos planteando medidas de emergencia que debería votar el Congreso y que deberían replicarse en la ciudad de La Plata: la prohibición de despidos, la ocupación de fábricas que cierren o despidan masivamente producto de esta devaluación, que va a implicar cierre de fábricas, y en la región, con los niveles de desocupación que hay, que están por encima de la media. Eso es algo que no se puede permitir, que se pierda un solo puesto de trabajo. Un aumento salarial de emergencia. Nosotros decimos, lo llamamos escala móvil de salario, no nosotros, ¿no? En la ley, la escala móvil de salarios, es decir, que el salario acompañe la inflación. Cada punto de inflación, un punto de salario. Porque siempre terminan perdiendo los trabajadores. Y hablamos no solo de los trabajadores formales, que tenemos la suerte de tener un empleo en blanco, sino los miles y miles en esta ciudad, sobre todo jóvenes, que tienen los peores empleos, precarios, sin ningún derecho laboral, sin obra social. Bueno, nos parece que esos son los temas que tienen que estar en primer orden. Control de precios. Control de precios. No puede ser que cada vez que los mercados hacen de las suyas, terminemos pagándolo con el precio del pan que no se puede comprar, o sea, restringiendo cada vez más el consumo de alimentos. Y después medidas que para nosotros son muy importantes, no son de ocasión ni electorales, que tienen que ver con seguir peleando por el aborto legal, seguro y gratuito, contra la violencia de género en nuestra ciudad, que va a ser sede del encuentro, el próximo encuentro, que sin dudas va a ser un tema que atraviese a la ciudad, y en el que desde el Frente Izquierda Unidad somos muy claras en nuestro planteo de estar a favor del derecho al aborto como una demanda democrática muy importante, que el movimiento de mujeres supo poner con fuerza y con lucha en las calles, y que hay que resolver. Con respecto a eso, ¿cómo se preparan para el Encuentro Nacional de Mujeres? Bueno, nosotras somos parte de la comisión organizadora, como muchas organizaciones de mujeres lo están siendo, dando una pelea porque el encuentro sea plurinacional, sea de mujeres y disidencias, es decir, en su carácter incluya a todes, compañeras y compañeros que participan de hecho de los encuentros y tienen derecho a ser nombradas como ellas quieran. Y después que tiene que ser un encuentro que sirva para fortalecer sin dudas la lucha por el aborto. No puede ser un encuentro solo para discutir, sino que tiene que ser un encuentro que nos fortalezca para pelear. Y en este sentido la demanda de aborto legal es una demanda pendiente. Hace poquito se cumplió un año del rechazo en senadores, de un puñado de dinosaurios nos negó un derecho que es demanda de millones, y como hemos debatido extensamente en el movimiento de mujeres, estar en contra del aborto legal es estar a favor del aborto clandestino, porque los abortos son una realidad, se hacen por miles en el país, y las que padecen las peores consecuencias, llegando hasta la muerte, son las mujeres más pobres, que no pueden acceder a condiciones de seguridad para hacerse un aborto seguro. Entonces, es una demanda que el encuentro tiene que potenciar y fortalecer, al igual que el reclamo de separación de la Iglesia y el Estado. Volviendo acá a La Plata, ¿el objetivo es llegar a ese 8,33% que les dé una banca en el Consejo? Sin dudas. En la ciudad de La Plata es poder ingresar al Consejo Deliberante, que tiene un piso, chicos, absolutamente proscriptivo. Sí. Con un 3% metes un diputado nacional, y para poder ingresar un concejal necesitas llegar a ese piso del 8,33. La izquierda tiene una representación. Hemos estado en elecciones anteriores muy, muy cerca, incluso recuerdo en 2013 llegamos al 8%, fue unas décimas nada más. En la elección pasada arriba de casi el 7%, o sea, siempre hemos estado muy cerca de lograrlo. Tenemos confianza o por lo menos queremos proponernos ese objetivo. Creemos que es muy necesario, no porque miremos lo que está pasando en el país, no porque los recintos sean los que decidan la vida del pueblo. Los mercados mostraron que el pueblo vota una vez cada 2 años, pero los que votan todos los días son los grandes grupos financieros que deciden sobre nuestro futuro. Pero sí porque una voz de lucha es muy necesaria en el Consejo Deliberante de La Plata, que donde no ha habido muchas voces disonantes ni con este gobierno ni con el anterior. Y por otro lado, como también soy candidata a segunda diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, acompañando a Néstor Pitrola, en el caso de poder acceder a 2 bancas, como fue en 2017, también tenemos el desafío de que desde la ciudad de La Plata podamos colocar una diputada nacional en el Congreso para llevar esta agenda de lucha al Congreso. Llegando al Consejo, ¿cuál sería el primer proyecto que presentarías?
la prohibición de los despidos. Creo que el problema del empleo hoy, en la situación económica que está la ciudad, es lo más importante. Sin empleo no existe ningún otro derecho. Sin derecho a trabajar no hay otros derechos. Recordemos que el desempleo en la ciudad está por arriba del promedio nacional. Y si lo medimos en la juventud, llega casi al 20, y entre las mujeres menores de 29 años casi al 30. O sea, son números enormes y muy preocupantes, y sobre los que el gobierno mira para otro lado y nos habla de calles bonitas, tapar bacheos, inaugurar hoteles 5 estrellas que no sé quién va a transitar, muchas luces LED, pero los barrios siguen en condiciones deplorables y el empleo es casi un privilegio hoy en nuestra ciudad. Sí. Y ahora, aún a falta, ¿no?, de las elecciones generales que se van a estar dando en octubre, y dados los resultados, ¿no?, en el cual la unión del peronismo estaría hasta el momento ganándole a Julio Garro, ¿cómo calificarías la gestión de Garro en pocas palabras? Bueno, siempre hemos dicho que fue desastrosa, que Garro profundizó las peores políticas del gobierno anterior, las peores: la precarización con los cooperativistas, la proliferación de barrios precarios y asentamientos, la falta de empleo, y además ahora la criminalización de quienes tienen quizá de los peores empleos de la ciudad, que es la venta ambulante, ¿no? Desplegando un ejército, un operativo nunca visto en la ciudad para quitar el derecho al trabajo a quienes apenas tienen como único recurso para llevar un plato de comida a su mesa la venta en la calle. Sí, tomando hasta medidas represivas. Encarcelando gente, persiguiendo inmigrantes. Bueno, lo denuncia la comunidad senegalesa, el racismo policial en esta ciudad que ha crecido considerablemente. Y lo han hecho casi como medidas de campaña para hablarle a sectores a quienes quieren. La estrategia del gobierno es pretender explicar la pobreza y la falta de consumo que sufren los comerciantes de La Plata, no por las políticas de pobreza que genera el gobierno, sino por una competencia desleal de los manteros. O sea, es algo que no resiste el menor análisis. Si los comercios venden menos, no es porque tienen un mantero que les compita, es porque la gente es más pobre y no puede consumir. Entonces, la responsabilidad siempre está en el otro y se busca crear un enemigo interno, un chivo expiatorio, en este caso los más pobres, los vendedores ambulantes, los migrantes. Y bueno, eso realmente es repudiable, ha generado un movimiento muy importante en la ciudad. Hemos participado en varias movilizaciones acompañando el reclamo de los manteros. Pero bueno, si uno tendría que hacer una radiografía del gobierno de Garro, sería esa, ¿no? La Plaza San Martín militarizada para privar del empleo a mujeres que venden ropa usada para comer. Perfecto. Lo último, para ir cerrando, Luana, algo que le quieras decir de cara de vuelta a octubre al votante, no del espacio de de los dos frentes que conformó la izquierda, sino al votante ajeno. Bueno, plantear en primer lugar que octubre, viendo la situación del país, parece lejísimo, ¿no? Uno no puede seguir hablando como si estuviésemos en campaña electoral eterna, porque hay una crisis nacional en el país en la que hay que intervenir. Entonces, lo primero para plantear es que hay que actuar, hay que intervenir, hay que exigirle a las centrales un paro nacional para pararle la mano a Macri y a los mercados, porque perdemos los trabajadores. Y en segundo lugar, que hay que fortalecer, sí, de cara a las elecciones, una fuerza política como la nuestra, independiente de todos los sectores patronales, no nos financian los grandes empresarios, y que es una voz, aunque minoritaria, independiente y con fuerza y de lucha, para que hemos mostrado, digamos, que estamos al servicio de acompañar cada una de esas peleas. Y que se puede votar no por el mal menor, sino también por las ideas, por las convicciones, para que haya una fuerza que acompañe las peleas que vamos a tener que dar, porque gane quien gane, el país está atado al Fondo Monetario y las políticas de ajuste las van a pretender imponer. Perfecto, te agradecemos, Luana, esperamos tenerte nuevamente. Cuando y quieran. También recordarles que pueden seguir después esta entrevista por nuestro portal mirada-crítica.com. Son las 19:17, vamos a una pausa y enseguida